Señoras, señores, bienvenidos a Tu Comarca Televisión. Hoy nos vamos a adentrar de lleno en el apartado político, puesto que tenemos aquí en nuestro estudio pues a una personalidad política de relevancia en el ámbito del País Valenciano. Ella es Mónica Oltra. Mónica, bienvenida. Hola, bien hallados. Diputada en Cortes por la coalición Compromís. Mónica, conocemos un poquito de tu vida, de tu historia, sobre todo de tus andares políticos. Comenzaste, si me permites que te tutee, sí, desde bien jovencita en el mundo de la política, pero nos gustaría que, bueno, pues te definieses tú como política. Cuando hablamos de Mónica Oltra, ¿de quién estamos hablando? Bueno, a mí la verdad es que no me gusta definirme así con muchos ismos, ¿no? Es verdad que cuando yo me pregunto, ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿No? Que a veces uno se lo pregunta, es que me subleva la injusticia. Yo creo que a mí lo que me mueve sobre todo es que me subleva la injusticia. Y eso es mi motor el que me mueve a hacer cosas y el que me motiva, ¿no? ¿Qué se puede hacer, Mónica, para combatir la opinión que tenemos la mayoría de la ciudadanía sobre los políticos a día de hoy? ¿Cómo se puede cambiar esa imagen? Bueno, yo creo que primero también los políticos tienen que hacer cosas para cambiar esa imagen. La verdad es que es una imagen ganada a pulso. Aunque las generalizaciones siempre son injustas, lo cierto es que la gente le está dando la espalda a la política porque no la ve como una herramienta para arreglar los problemas, sino que la ve como un problema más. Esto las encuestas del CIS lo están evidenciando, en el sentido de que el primero, el segundo, el tercer problema en cada encuesta trimestral viene a ser precisamente los políticos. ¿Cómo se puede cambiar esto? Pues yo creo que hay que cambiar la manera de dirigirse sobre todo a los ciudadanos una vez cada 4 años para que elijan los representantes y después olvidarse de los ciudadanos. Este es el mayor problema. Y es que la gente tiene la sensación de que se la usa simplemente para elegir, pero para elegir un menú que ya está en la mesa. Pero después no se lo pregunta para decidir, ¿no? Para decidir a dónde va el dinero público, para decidir si queremos urbanizar una calle o no, como ha pasado ahora en Burgos, o para decidir si queremos privatizar la sanidad o no. Este tipo de cosas, al final, es como todo para el pueblo pero sin el pueblo, ¿no? Y al final ni siquiera es todo para el pueblo, sino que se atiende a intereses de los grupos de presión, de los poderosos, pero no se atiende al interés general. Y yo creo que esto es un poco rápidamente lo que podría ser el diagnóstico, ¿no? Hoy protagoniza un acto aquí en Buñol bajo el epígrafe Otra forma de hacer política. Sí que me gustaría que nos comentara, Mónica, ¿en qué consiste esa otra forma de hacer política? ¿Por dónde pasa esa otra forma? Bueno, pasa un poco por lo que comentábamos, ¿no? Y es que precisamente los ciudadanos no sean unos espectadores de la política, sino que sean actores de la política, que participen en las decisiones. ¿Cómo se les puede dar un poquito más de voz al ciudadano? Pues mira, hay muchos mecanismos y bastante sencillos. Y hay, por ejemplo, municipios donde se pone en práctica una cosa tan sencilla como los presupuestos participativos. Y es que la gente, a través de sus representantes, asociaciones o directamente en asambleas abiertas, pueden decidir cuáles son las prioridades del gasto público. Por ejemplo, si queremos hacer un circuito de Fórmula 1 en Valencia o queremos hacer un hospital aquí en la comarca de La Hoya, ¿no? Pues estoy segura que los ciudadanos y ciudadanas de la comarca van a preferir el hospital, que lo llevan pidiendo hace mucho tiempo y que además se les prometió, y que después de lo prometido nada. Esta es una de las cuestiones. Que determinadas inversiones que supongan un gasto más allá de determinada cantidad, tengan que consultarse en consulta abierta. Que determinadas decisiones que son troncales porque realmente cambian la vida de la gente, o leyes que van a suponer un cambio profundo, que se consulten a la ciudadanía. El tema de los referéndums. Nosotros tenemos una ley arcaica de referéndum donde encima el referéndum no es vinculante, es decir, da igual lo que diga la gente porque después el gobierno puede aplicarlo o no. Y claro, obviamente la gente participa en la medida que es útil, y esto en otros países está solucionado. Es decir, en Estados Unidos, cada vez que se votan representantes, a lo mejor hay 4 o 5 urnas para votar de los más diversos temas, o en Suiza hay referéndums muy a menudo, ¿no? No es algo tan complicado, y hoy en día con las nuevas tecnologías además resultaría fácil y barato. ¿Por dónde, supongo que la coalición habrá hecho un análisis de la situación del País Valenciano y también pues de la comarca? ¿Por dónde pasan las soluciones a esta grave crisis que estamos padeciendo? Crisis social y también que tiene un marcado componente económico, por supuesto. Bueno, las soluciones pasan primero por ponerlo en
como prioridad, ¿verdad? Rajoy ganó las elecciones diciendo que iba a arreglar el tema económico y el tema del paro, y se ha dedicado a cortar la libertad de las mujeres con el anteproyecto de la ley del aborto, se ha dedicado a la ley de educación, sacarla adelante sin el consenso de la comunidad educativa, pero para que haya alumnos de primera y alumnos de segunda, y para satisfacer a la conferencia episcopal. Y se ha dedicado a un montón de cosas que no son la prioridad, porque realmente la prioridad en este momento es la crisis económica y el impacto brutal que ha tenido en los ciudadanos. Es decir, tenemos una situación insostenible de familias enteras que no pueden llegar a fin de mes, que tienen muchas dificultades, que sobreviven en este momento gracias a familiares y amigos, y eso no se está abordando. Y tenemos que oír encima que la situación económica está mejorando, cuando aquí, hasta que no mejore una situación troncal, que es que la gente se pueda ganar la vida, y eso pasa por tener un trabajo, no hay situación económica que pueda decirse que ha mejorado. Es decir, es un fracaso tener 6 millones de parados en un país. Eso es un fracaso. Es un fracaso que la gente no se pueda ganar la vida. ¿Por dónde pasaría? Pues por lo contrario que se está haciendo en este momento. El problema en este momento no es el déficit, por mucho que nos cacareen desde el dogma neoliberal, que aquí hay que combatir el déficit, hay que combatir el gasto público, no. En tiempos de crisis, siempre, y el capitalismo es cíclico, tiene subidas y bajadas, en tiempos de crisis no es el momento de recortar gasto público, porque precisamente lo que hay que hacer es tirar de la economía privada que está estancada. Entonces, claro, si yo recorto sueldo público, estoy recortando consumo y, por tanto, estoy hundiendo más la economía. Entonces, primero, el sector público no habría que tocarlo en este momento. El déficit no es el problema. El país que más veces ha incumplido el déficit es Alemania. Porque esto no se cuenta. Y esto, sobre todo, la señora Merkel no lo cuenta. Entonces, ahora es el momento de que el déficit esté alto. ¿Por qué? Porque hay que combatir la situación económica. Segundo, la cuestión de buscar nuevos nichos de empleo, que se llaman nichos económicos, que es un lugar donde yo encajo y que me permite, primero, la demanda interna, que es la economía que mueve el propio país, el comercio de proximidad, mueve obviamente la producción de proximidad y mueve los puestos de trabajo. ¿Qué nichos podrían ser esos? Uno, la ley de la dependencia, el sector social. Nosotros estamos muy por debajo de los países, los 15 países, digamos, de la Unión Europea originarios, ¿no? donde los UE15 que se llama, estamos muy por debajo en gasto social. Claro, tengamos en cuenta que el pleno desarrollo de la ley de dependencia es cierto que exige un gasto público, pero también es cierto que no se cuenta cuando se recorta el retorno. Es decir, si yo tengo un salario público, tengo un señor que paga IRPF, o una señora. Tengo un señor que paga IVA porque consume. Y eso es lo que se llama el retorno. Es el dinero que, aunque yo he puesto un salario encima de la mesa y me lo he gastado, ese dinero vuelve en forma de impuestos, en forma de consumo. Si la gente consume, obviamente hay alguien que vende. Si alguien vende, alguien produce. Y esto es el círculo que se vuelve a poner en marcha, ¿no? Entonces, el desarrollar el ámbito social, la ley de dependencia, por ejemplo, toda la discapacidad, crearía alrededor de 80.000 puestos de trabajo en el País Valenciano. Esto es muchísimo. Es verdad que hacen falta muchos más, pero ya tendríamos 80.000 puestos de trabajo que además mejoran la vida de la parte más vulnerable de nuestra población, que es la persona que tiene una discapacidad, la persona mayor, las personas que tienen cierto grado de dependencia. Otro nicho importante, la economía verde. La economía verde nosotros somos un país privilegiado en cuanto a energías alternativas. El sol, fundamental, y también en el tema eólico, ¿no? Bueno, el invertir, por ejemplo, en la rehabilitación energética de las viviendas, porque a pesar de tener ese privilegio, no lo estamos aprovechando, sino que somos unos grandes dependientes de energías fósiles que vienen de fuera. Y eso nos hace dependientes como país, no solo al País Valenciano, a toda España en general, pero nosotros en este momento estamos hablando de este ámbito. Bueno, pues una acción que fuera la rehabilitación energética de las viviendas, es decir, en vez de tanta construcción como se ha llevado en los años anteriores, es decir, las viviendas que tenemos, vamos a hacer que consuman la menos energía posible. Eso estaríamos alrededor de 50.000 puestos de trabajo y además regeneraríamos, por ejemplo, un sector que ha sido muy castigado con esta crisis, que es el sector de la construcción. Y estoy poniendo solo 2 ejemplos de lo mucho que se podría hacer en una corriente económica que se llama el Nuevo Acuerdo Verde, que remite un poco al New Deal de Roosevelt, ¿no? Cuando la crisis del crack del 29, pero con el componente ecológico. Y solo con estas 2 cosas ya estamos hablando de 80.000 y 50.000 puestos de trabajo, que obviamente generarían un movimiento económico importante, pero además desde el punto de vista de la sostenibilidad a futuro
y desde el punto de vista de una sostenibilidad social, y es que la gente viva mejor, ¿no? Claro, estas propuestas en este momento brillan por su ausencia, ¿no? Y nosotros es por donde planteamos que tiene que ir, y hay muchos economistas que están diciendo que este es el camino, ¿no? Que el camino de los recortes, el camino de la lucha contra el déficit, lo que está haciendo simplemente es que la capa más poderosa de la población en términos económicos, ese 1%, acumule mucho capital, pero se está desposeyendo a las clases medias y bajas, ¿no? Abordemos ahora, si le parece, el ámbito comarcal. ¿Cuál es la situación de la coalición, puesto que está abriéndose paso, si lo podemos llamar así, en estos momentos? ¿Cuál es la situación real en estos momentos de compromiso aquí en la Hoya de Buñol Chiva? Bueno, pues estamos un poco en esto, ¿no? Estamos en expansión, ¿no? Digamos, estamos, como el acto de hoy y más actos que tenemos programados en este trimestre, lo que estamos es compartiendo nuestras ideas con los ciudadanos y ciudadanas, de esto se trata, y compartiendo un modelo alternativo que nosotros creemos que puede ser de éxito y que nosotros creemos que puede mejorar la vida de la gente. A partir de ahí, pues estamos trabajando mucho en esta comarca. Sí que es cierto que tenemos concejales, no es una comarca desconocida para nosotros, en Siete Aguas, en Chiva, pero bueno, en esta primavera esperamos también poder ampliar nuestros colectivos en Godelleta, en Cheste, es decir, estamos poco a poco teniendo presencia en esta comarca y conectando, porque al final el reflejo electoral es consecuencia de que uno está en comunión, está en armonía con el ciudadano, que el ciudadano pues confía y participa de las ideas o de los modelos que un partido o una formación política plantea, ¿no? Entonces estamos en la fase previa, ¿eh? A mí es que no me gusta mucho siempre hablar de las elecciones, porque es que como que los partidos solo piensen en las elecciones. Yo creo que hay que pensar en la política, en cómo hacer que la gente también participe y sea protagonista de esa política. Nosotros no queremos venir aquí a que nos escuchen, queremos venir aquí a escuchar y que la gente sea protagonista y sus ideas sean protagonistas del cambio, ¿eh? Te iba a preguntar, Mónica, y ya que estamos hablando, sobre la forma de gestionar. Hemos hablado de gestionar el país, pero también hay un estilo propio, cada partido político tiene un estilo propio a la hora de gestionar ayuntamientos. Supongo que para Compromís, pues sería también importante aplicar esta misma fórmula a los ayuntamientos, a la base, ¿no? Sí, y de hecho tenemos experiencias de gobierno que son muy fructíferas en este sentido, ¿no? Tenemos ayuntamientos que han aplicado esto de la economía del bien común, que es un poco volver también a lo pequeño, volver a la economía de proximidad, la economía que valora lo cercano y que además valora los intercambios entre iguales, frente a la economía de los grandes, que al final lo que acaban es saqueando a los pequeños, ¿no? Entonces tenemos, en Muro, por ejemplo, tenemos experiencias muy positivas en este sentido y en otros ayuntamientos donde hemos gobernado. Ayuntamientos pequeños, es cierto que la pequeña escala siempre te da para ensayar más cosas, porque al final yo también creo que a veces esto se trata de ensayar modelos que pueden funcionar o no, porque aquí nadie tiene la verdad absoluta, espero, ¿verdad? Que nadie tenga la verdad absoluta, porque cuando alguien viene con la verdad absoluta hay que salir corriendo, ¿no? Entonces, pues estos ensayos también nos sirven para ir probando, porque ¿por qué no? También en política a veces hay que probar y a veces no salen las cosas bien, ¿no? Lo malo es cuando un político se empeña en que no se equivoca, ¿no? Todos nos equivocamos, pero vaya, tenemos experiencias muy hermosas a nivel local. Tenemos ahora la cita más inminente con las urnas, es en el mes de mayo, cita europea para elegir a los parlamentarios europeos. Para la gente que nos esté escuchando, cuando alguien vote Compromís, ¿qué estará votando exactamente? Pues cuando alguien vote Compromís estará votando primero lo que nosotros, el modelo que nosotros estamos defendiendo aquí a nivel local o a nivel comarcal o a nivel de país. Quiere decir que está votando un modelo coherente, que tiene un plan para los municipios, tiene un plan para la comunidad autónoma y también tiene un plan en Europa, porque en Europa tenemos un problema de falta de democracia. Aquí se ha empezado la casa por el tejado, empezamos la casa por la moneda y así nos va ahora. Y es que, claro, una única moneda sin una política fiscal común y una política laboral común está condenada a generar los desequilibrios que ha generado, por ejemplo, entre el norte y el sur, ¿no? Entonces, es verdad que hay una partida muy importante que se juega en Europa, ¿no? Pero además estará votando no solo a Compromís, estará votando una serie de fuerzas políticas que en este momento estamos cerrando un acuerdo formada por partidos, digamos, de ámbito de comunidad autónoma, como pueda ser la Chunta Aragonesista,
o como pueda ser el Partido Castellano, pero también estará votando un partido que tiene implantación estatal, como es Equo, y estará votando la unión de todo esto. La unión de todo esto que se pone de acuerdo en un ámbito del ecologismo político, de la izquierda y de la defensa de los derechos de los territorios, ¿no? Entonces combina estas tres patas, que es un poco el alma también de Compromís. El alma de Compromís es como trina, ¿verdad? Esto como lo de la iglesia, ¿verdad? Entonces tenemos un alma de tres, ¿verdad? De tres grandes corrientes políticas, filosóficas, etcétera, que se va a trasladar también en el ámbito europeo, ¿no? Entonces es la izquierda, el ecologismo político y la defensa del territorio y de la identidad propia, ¿no? Y ya por último, si le parece, Mónica, ¿qué podemos decirle, bueno, pues a la gente que bueno, pues en principio no tiene pensado ir a votar? Porque hay mucha gente que te comenta a pie de calle que está hastiado de la política y no tiene pensado ir a votar. Y luego, pues si lo convencemos para ir a votar, pues ¿cómo convencerlo? Valga la redundancia, para que se comprometa, que dé un voto de confianza a Compromís. Bueno, primero es muy importante, claro, mucha gente las elecciones europeas no les da importancia, pero yo creo que precisamente esta crisis y esta manera de gestionar y esto de que nos hayan impuesto una troika que ha venido de Europa a decirnos que tenemos que recortar, que hay que bajar salarios, que no podemos, de alguna manera, que no tenemos la soberanía para hacer lo que nosotros creamos conveniente como ciudadanía, nos ha dado la visión de lo importante que son las instituciones europeas, ¿no? Y mucha gente ha dicho, aquí no manda Rajoy, manda Merkel. Bueno, pues este es un buen momento para decirle a Merkel que no nos gusta. No nos gusta ella, no nos gusta lo que representa y no nos gusta el Partido Conservador, que por cierto comparte la ideología con el Partido Popular, porque Rajoy le echa la culpa a Merkel, pero después se van juntos a tomar cervezas y salen en las fotografías y se llevan muy bien y están en el mismo partido europeo que los representa, ¿no? Y que representa obviamente a los poderosos y en caso de Angela Merkel los intereses de los bancos alemanes, ¿no? Entonces, si los ciudadanos hacemos dejación de funciones, que es no ir a votar, pues no podemos expresarle en este momento. No tenemos otro vehículo para decirle a Angela Merkel, por ahí no, señora Merkel. Para decirle a la Troika, por ahí no. Para decirle a Mariano Rajoy, por ahí no. O sea, el voto a las europeas va a ser muy importante, porque expresa un no rotundo a la política de masacrar a las clases medias y bajas, a la gente trabajadora, a los pequeños comerciantes, a los pequeños autónomos, a los pequeños empresarios y medianos empresarios. Bueno, pues tenemos la oportunidad en este momento de decir, no queremos una Europa que se construya a la medida de los intereses de la oligarquía, de ese 1% privilegiado, ¿no? Es una forma, digamos, de trasladar la protesta a la de la urna. calle a las urnas. Esto ¿no? es, ¿no? Es una forma de decir, bueno, de plantarse y decir basta, pero en este caso en la urna. Y después está el tema, ya no de confiar en un partido. Yo no le pido a nadie que confíe en un partido, yo le pido a la gente que se comprometa en la política, que se comprometa activamente, que sea protagonista, no que vote a uno y se olvide, porque siempre está bien que a los políticos se les mire con lupa y se les exija y que noten la presión. Y me da igual de qué partido sean, pero yo, si estoy en un cargo de representación, quiero notar la presión, quiero notar que la gente no sea desentendido y que si hago algo mal, la gente diga, por ahí no, porque nosotros lo que tenemos que hacer es representar. Y uno representa a alguien y tiene que estar en contacto con ese alguien. Entonces yo no le pido a la gente que confíe en nosotros y ya está, no. Lo que pido es que seamos todos ciudadanos y ejerzamos como ciudadanos, ¿no? Al final yo puedo ser cargo público unos años, ¿no? Pero siempre seré ciudadana, ¿eh? Mónica Oltra, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte. Muchísimas gracias a vos. Un saludo. Hasta luego.